¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. El tema de la delincuencia, el tema de la seguridad, más bien la inseguridad de las personas, tiene una gran relación con un montón de variables. Sin duda, la votación, escoger a las autoridades, es una de esas. Pero además afecta a las localidades de una manera muy, muy fuerte. Vamos a conversar hoy día con el alcalde de San Bernardo, Christopher White. Muchas gracias por estar con nosotros, alcalde. Un placer estar contigo, Fernando. Yo le estaba contando antes de que partiéramos que para mí San Bernardo, yo desde chiquitito tenía unos par de amigos que tenían unas parcelas por allá, nos llevaban para allá y encontraba que era como el remanso para salir de Santiago, toda la urbe y toda la cosa. Tú ibas a San Bernardo y ya te sentías mucho más en calma, y ahora tú me dices que hoy eso es una utopía, a lo más. Sí, son recuerdos bonitos, sobre todo del San Bernardino antiguo, de la fiesta de la Chaya, de nuestro Festival Nacional del Folclor, una comuna llena de tradiciones, más de 200 años de vida. También cobijó la maestranza en algún momento, se hacían locomotoras en nuestra comuna, por lo tanto una historia muy linda, muy hermosa. Pero así como Santiago fue creciendo, algunos de los problemas de la región fueron emigrando a ciertos lugares, y uno de esos es San Bernardo, como probablemente también lo es Puente Alto, Maipú, y eso ha ido generando una mutación y un cambio que en el diario vivir ha generado hartas dificultades a nuestras comunidades. Ahora, ¿eso es algo que tiene que ver con un fenómeno local o tiene que ver con un fenómeno nacional? Desde nuestra perspectiva tiene que ver con un fenómeno nacional, donde ya hace 7 años un campellán, Pablo Walker, lo decía en una columna de opinión: el narcotráfico ingresó al país y está comenzando a tomar control de los barrios. Ya hace 10 años atrás se veían o se reconocían ciertos barrios donde habían bandas criminales que tenían un alto poder de fuego, que tenían unas lógicas de criminalidad que no se estaban viendo, que parecían ser de series de Netflix. Hoy día lamentablemente vemos que eso lamentablemente es más periódico, y tiene que ver con que esto ha ido creciendo, desarrollándose, y lamentablemente desde mi punto de vista con un poder de fuego y adquisitivo económicamente preocupante, porque uno comienza a investigar la experiencia internacional y todas comenzaron de menos a más. Sí. Y lo que uno va percibiendo es que este fenómeno va creciendo diariamente y va generando también hoy día en la población habitual, común y corriente, también consecuencias. Balas perdidas que terminan asesinando personas, etc. Ahora, ahí hay un punto que yo he tocado otras veces aquí, asociándolo con un libro de Umberto Eco, el escritor italiano, que se llama Construir al enemigo, y que dice que existe de pronto un fenómeno que te afecta, que te, altera muchísimo, y como tú no quieres ser sindicado como parte del problema, tienes que buscar a alguien a quien echarle la culpa. ¿Qué tanto ese tema con la inmigración, por ejemplo, pasó a ser, el inmigrante pasó a ser de alguna manera el que cambia el estado de vida de una comuna? Mira, yo creo que es un conjunto de cosas, porque la delincuencia sin duda que es un problema multifactorial. Tiene muchos lugares por donde tú empiezas a investigar y te das cuenta que comienza. Y creo que el principal problema que hoy día tenemos en Chile es la ausencia del Estado en bolsones de pobreza que se han ido replicando en la última década. Es decir, en algún momento se tomó una decisión estratégica en la región metropolitana principalmente, y se ha ido replicando en otras ciudades del país, donde tú sacas asentamientos, tomas, y la llevan a lugares específicos donde no hay equipamiento, no hay área verde, no hay acceso, y no hay un municipio o una oficina del Estado que esté cerca de ese lugar precario. Entonces, finalmente, ante la ausencia del Estado, sumado a la ausencia de la policía, hay un caldo de cultivo perfecto para las bandas criminales. Eso me imagino, Christopher, que no es cosa de una comuna. Exactamente. Debe ser de varias. Ahora, y por lo mismo, si una comuna tiene ese problema, yo podría entender que no se hiciera o que la cosa pasara desapercibida porque nadie levanta el dedo y grita. Pero si es que hay muchas comunas que tienen más o menos la misma situación, ¿cuál es la razón por la cual el Estado no activa
una Mira, forma de reprimir esto. Es interesante tu pregunta porque no soy yo el único alcalde que ha generado la alerta. También lo ha hecho el alcalde de Cerro Navia, la alcaldesa de Quilicura, a propósito de balaceras que duran días. Entonces no es solamente San Bernardo, en Bajos de Mena, qué decir, en Maipú, en la Villa San Luis. Entonces son varias comunas las que están viviendo esto diariamente y yo creo dos cosas. La primera, que desde nuestro gobierno actual, digo nuestro gobierno porque yo soy de la línea del gobierno, ha habido una actitud, de mi punto de vista, de no querer ver lo que está pasando en el Chile B. ¿A qué me refiero con no querer ver? A que cuando uno ponía la alerta y comienza a decir nos faltan policías, avancemos en infraestructura crítica, pareciera ser que había una barrera ideológica de no avanzar en esa herramienta para poder de alguna manera contrarrestar la ausencia de las policías. Cuando tú habláis de seguridad municipal y habláis, por ejemplo, de las pistolas Taser, que a lo mejor se puede ver como ideológicamente de nuestro mundo inconsecuente, pero ante las cosas que están ocurriendo podría ser una herramienta sumamente útil. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que el no aceptar lo que nosotros hemos llamado el Chile B, que es lo que vive la gente diariamente, que es salir a las 6 de la mañana de su casa, subirse a una micro y es asaltado, subirse a un medio de transporte que muchas veces no tiene las condiciones, niños que tienen una condición donde antes de aprender a leer naturalizan que cuando hay disparos tienen que tirarse al suelo, no solamente en su casa, sino que también en su colegio o en su sala cuna. Entonces estas cosas que pasan en el Chile B diariamente, como por ejemplo el caso ahora que nos afectó mucho, el caso Krishna, donde muchos se alertaron, pero es algo que se vive diariamente en muchas jóvenes de la comuna y probablemente barrios periféricos, donde estos delincuentes secuestran a menores de edad y es como una fábrica de reproducción porque hay tantos niños en condición de hacinamiento que como no pueden estar en el interior de su casa, están en una esquina. Por lo tanto, para los criminales poder absorber esa mano de obra barata es sumamente sencilla. Y por eso es tan difícil combatirlo, porque tú desbaratas una banda, pero al otro día hay otra inmediatamente. Y si tú desbaratas la banda, vas a tener por lo menos una mano de obra barata. Hay muchos niños que también los pueden volver a ser parte de otra banda nueva. Entonces, ese fenómeno que está ocurriendo y que algunos probablemente tratan de invisibilizar, porque pareciera ser que la alerta es exagerada, para nosotros no lo es, todo lo contrario. Es decir, actuemos antes que sea demasiado tarde. Fíjate que estaba escuchando atentamente lo que decía y me estaba recordando un fenómeno del ser humano en términos de comunicación social, que son los problemas de la selectividad y que lo he estado siguiendo de alguna manera esto y viendo cómo deja de ser parte del ser humano propiamente tal y empieza a ser parte de las instituciones y ahí la cosa se agrava. Me refiero a las tres selectividades básicas: atención selectiva, percepción selectiva y memoria selectiva. Ok, tú a veces por daño, por algo que... o sea, no ves cosas frente a tus ojos que pasan porque no estás precondicionado para encontrarlas o no están en el lugar. Y básicamente lo que haces es rutinizar tu visión. Tú rutinas y no ves nada nuevo porque lo nuevo altera. Después viene... Después de la percepción viene, de la atención selectiva, viene la percepción selectiva. ¿Qué tanto de las cosas que tú ves eres capaz de internalizarlas, trabajarlas, tratar de entenderlas y resolverlas? Y por último viene la memoria selectiva, que es algo que, a ver, ¿qué cosas tú mantienes como recuerdo en la memoria? ¿Y qué otras cosas, por qué se te van, desaparecen, como que te causaron tanto daño que no quieres ni siquiera saber de eso? Todo esto, para el tema de lo que estamos hablando, tiene que ver con, a ver, qué tanto el Estado, por ejemplo, sabe mirar los problemas. Tiene una atención, pero potente, sobre los fenómenos. Segundo, qué tanto, tiene memoria de que estas cosas derivan en situaciones tremendamente trágicas pueden ser. Y sobre todo, ¿cómo se enfrenta a eso? ¿Qué tanto hay, por ejemplo, de reconocimiento del grado de la situación delincuencial que tú estás aquí estableciendo? ¿Qué tanto la institucionalidad dice sí, tiene razón, es así de grave, no está exagerando para que le demos plata? Mira, yo creo que el sistema que nos gobierna, el modelo neoliberal en el fondo, va generando
en la meritocracia del camino de las personas que les va bien, tener una vida distinta y empezar a avanzar. Imagino yo que hay muchas autoridades que partían desde una base, desde una población, desde un lugar de esfuerzo, empezó a ir bien en la vida y ya dejaron de ir a un hospital, comenzaron a ir a una clínica, por lo tanto dejaron de percibir lo que la gente vive en el diario vivir en el hospital. Otros que se fueron de la comuna donde vivían y se fueron a vivir a otra comuna. Otros que ya no iban a carretear al lugar de su comuna, sino que iban a otros lugares, Ñuñoa, Plaza Italia, donde pareciera ser que otro país. Pero ese es el Chile A. En el Chile B hay lugares que no se puede ni siquiera carretear en la noche porque tú a las 8 de la noche te tienes que encerrar. Entonces, yo puedo comprender que hay un grupo en la sociedad que no le importa a la gente más vulnerable y esta decisión de haberlos tomado y haberlos tirado prácticamente a una esquina y arréglensela como pueden, es una visión de un grupo de personas, pero hay otros que, en teoría, sí nos importa eso. Y cuando nosotros no somos capaces de darnos cuenta que está pasando, no somos cuentas de ir a ver lo que está pasando, porque yo le he hecho invitación a la autoridad, vengan a San Bernardo, vamos a las 11 de la noche al Hospital El Pino, para que vean cómo está la gente enfrentando su salud en el Hospital El Pino. O vengan ustedes al barrio donde instalamos una delegación municipal hoy día, donde al principio nos decían, alcalde, no vaya ahí porque vaya a pasarlo mal, vaya a tener problemas. Llevamos 3 semanas y no ha pasado nada malo. Al contrario, la misma gente ha tendido a resguardarnos porque la gente también busca oportunidades. ¿Qué te quiero decir en el fondo? Respecto a tu pregunta, que es muy buena. Yo creo que nosotros tomamos distancia natural de ese espacio y por eso que hoy día pareciera ser que lo que estamos hablando es generar alerta o generar miedo, pero no estamos viendo lo que está pasando en la realidad. Y eso es lo peligroso. Ahora, ahí hay un punto que es extraordinariamente interesante lo que está diciendo, alcalde, que es inevitable para poder abordar un problema de esta envergadura que pase una de esas 3 cosas que yo decía que son selectivas y que uno tiende a dejarlas de lado, que uno las asuma, que es darse cuenta. ¿Sí? Yo, me han escuchado mucho aquí porque siempre salgo así con esta cosa del darse cuenta. Darse cuenta es un fenómeno que requiere valentía, entre comillas. ¿Por qué? Porque la alternativa es la rutina. Y la rutina tiene una característica maravillosa, te calma. Sabes que siempre las cosas son así, siempre van a ser así, las haces siempre y siempre tienes el mismo resultado. Eso te da un relajo. Cuando hay cambio, cuando hay una cosa, cuando llega un grupo raro a la cuadra y empiezan a salir armas por todos lados, eso te altera y prefieres no verlo o hacer otra cosa. Por lo tanto, el punto es cómo se da cuenta una comuna de que hay que hacer algo o cómo se da cuenta un gobierno de que hay que hacer algo en una determinada comuna. Yo creo que la respuesta, Fernando, es más fácil de lo que uno cree y básicamente tiene que ver con volver al origen. Cuando uno dice representar algo, tiene que saber cómo ese algo vive diariamente y no cómo le cuentan otros. Por lo tanto, el deber de la autoridad es tener y poner los pies en el lugar donde están pasando los problemas. Primero, para enfrentar el problema y, como dices tú, claro, ir a un lugar a ver este problema, te vas a encontrar con primero una serie probablemente de malos ratos, la gente probablemente no te va a dejar ni hablar, te van a criticar, van a decir que soy corrupto porque ven a la clase política general como que todos somos corruptos. Entonces no es sencillo, pero vuelvo a insistir, o sea, desde mi sector, de lo que yo creo, nosotros hicimos una promesa inicial cuando partimos que era estar con las personas que lo están pasando mal. Y hoy día en los terrenos más vulnerables tenemos niños de 10, de 8 años que están siendo manipulados y están siendo incorporados a redes criminales. Por lo tanto, cuando tú observas eso, no puedes ser cómplice. Tienes que levantar la voz. Y creo que cuando hoy día vemos resultados como los que estamos viendo, y muchos dicen, oh, parece que es sorprendente, yo diría que no es tan sorprendente a propósito de la reflexión que haces tú. Porque la gente siente que quien debiese haber tenido una coherencia en la práctica no la tuvo. Tuvo una distancia, tuvo una lejanía. Y tal vez no empezamos a enamorar de nuestras propias ideas, de nuestras propias propuestas de sociedad, pero a lo mejor no nos dimos cuenta que a la gente no le está haciendo sentido. Y para ponerlo en lo práctico, Christopher, en época electoral, ¿qué tanto este tema, es relevante? O prima, si tú quieres, la rutina.
de que estas cosas se van a hacer con las mismas armas de siempre, no te preocupes, que esta se la vamos a arreglar. Hay que hacer algo, hay que de alguna manera romper una inercia que lleva demasiado tiempo. Por supuesto, porque además, Fernando, hoy día lo que yo veo con mucha preocupación y también lo veo como con inquietud es lo que puede pasar el día de mañana si la elección fuera mañana con la matemática, con los resultados. Todos podríamos tener claro quién va a ser presidente de Chile o quiénes van a gobernar el país, porque estamos hablando de una coalición o de un grupo, ¿cierto? Y me preocupa, ¿sabes por qué? Porque el problema es tan estructural que aquí no hay una receta médica o un titular que va a resolver el problema. Es más, para poder hacer un cambio estructural tú requieres construir acuerdos de mayoría que permitan ir generando los cambios que son varios. No es uno solo, es un conjunto de acciones. Entonces, cuando tú ves una candidatura que catalogó a sus propios aliados en la interna como una derechita cobarde, porque hizo un acuerdo de pensiones que iba en el beneficio de toda la comunidad. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque de mi mundo, también cuando este acuerdo salió inicialmente fuimos críticos, porque nosotros queríamos, por decirlo de alguna manera, algo distinto, que pudiera abarcar más lo que nosotros creemos como construcción de sociedad. Pero también entendíamos que en una sociedad uno no puede pretender llevárselo todo, tiene que construir acuerdos. Y hubo un acuerdo importante que a lo mejor no cambió el problema ni cambió sustantivamente la vida de la gente, pero que ahora los adultos mayores estén recibiendo unas luquitas más al mes, créeme que es significativo. Por lo tanto, hay un avance, hay una construcción. Pero cuando tú ves que quienes probablemente lideren el país lo hacen pensando desde esa perspectiva, obvio que me preocupa. Haciéndonos cargo de la crítica de lo que hoy día está pasando, porque los resultados que puedan pasar también tienen que ver con que lo hemos hecho mal. Pero ojo, lo que está al frente no significa que nos va a traer el bienestar y lo que todos esperan que sea lo adecuado. Entonces, yo también digo, ojo con eso, porque también tenemos un rol y tenemos el deber de decirlo. El día de mañana probablemente no va a ser la solución esperada. Ok, pero el hecho es que la ciudadanía va a votar en esta segunda vuelta por, en términos presidenciales, dos posiciones que son, pero creo que en Chile no se habían dado nunca posiciones tan antagónicas, digamos, si se quiere, al respecto. Pero yo me imagino, y ambos tienen dentro de su programa medidas para la contingencia y particularmente contra la delincuencia y todo lo demás. ¿Qué tanto se han acercado, se conocen o las ideologías priman tanto que uno se aísla y no toma contacto con ellos? Nosotros hemos hecho varios esfuerzos por acercarnos y lo hemos logrado con una de las opciones que hoy día se está proponiendo, que es Janet Jara, y lo hemos hecho desde la perspectiva que sabemos que el tema de fondo a esto no es solamente lo coercitivo, que nosotros lo hemos dicho mucho públicamente, que es Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, pistolas Taser, mayores facultades, endurecer las penas, etcétera, porque sabemos que el cambio de verdad es integral. El cambio de verdad es involucrar más recursos en este territorio que te describo inicialmente, donde hay niños que requieren tener una alternativa cuando en su familia no existe o cuando en su casa no existe. Porque lo que hay que hacer es disputarle al crimen organizado ese niño que el día de mañana va a terminar en una banda haciéndote un portonazo a ti o un turbazo en el Chileá también. Entonces, la solución integral tiene que tener esa perspectiva y no tiene que ver con cambiar con corazones o con cariño, tiene que ver con que nosotros no tenemos que perder de vista jamás que los grandes cambios en el mundo han sido en aquellos países donde la educación ha tenido un rol fundamental. Y eso no está ocurriendo en el país, por lo tanto, a mí me hace mucho sentido que tiene que ser un complemento de acciones, tanto la mano dura, pero también sin perder de vista lo integral, cosa que no he escuchado en la otra propuesta de gobierno. No, pero José Antonio Kast tiene una posición, para ser justo, también bien dura. Él ha sido, además, ha sido así desde siempre en ese tiempo, no ha ocultado ni ha disimulado, ha sido súper derecho para decir efectivamente lo que piensa. Lo mismo Janet Jara también, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, me llamó mucho la atención que tú de alguna manera asemejaras San Bernardo con Ciudad Juárez. Lo hiciste y Ciudad Juárez es el epítome, el símbolo, si tú quieres, de una ciudad tomada por la delincuencia en México. Sí. ¿Es tanto así? ¿Fue una manera, de alguna manera, de abrir, que la gente abriera los ojos y escuchara? ¿O qué?
Básicamente tiene que ver con poner una alerta, porque si tú lees bien la nota, nosotros siempre hablamos de un camino, un trayecto a transformarlo en Ciudad de Juárez, por cómo los datos se van generando. Mira, te voy a dar un par de datos. En San Bernardo, que tiene 155 kilómetros cuadrados, nosotros somos parte del Plan Calle Sin Violencia, que es un plan que define aquellos barrios donde existe mayor tasa de homicidios y también mayor tasa de delitos violentos. Dentro de los 155 kilómetros, lo que nosotros tenemos es 1,5 kilómetros cuadrados, es decir, el 1% de la superficie de la comuna. Nosotros somos 350.000 habitantes, pero en ese 1,5% viven 25.000 personas. Es decir, vive lo mismo que vive, por ejemplo, en la comuna de Calera de Tango, con un nivel de hacinamiento y un delito que además poco se habla, pero también ha ido aumento, que es la incautación de drogas. Fíjate tú que en el 2023, en ese cuadrante, se incautaban 4,5 kilos de droga al año. El año 2024, más de 200 kilos de droga, es decir, aumentó un 4.000%, porque empezó a haber más patrullaje, porque empezó a haber mayor presencia policial. Pero fíjate tú que aumentó la cantidad de droga, por lo tanto, cuando tú ves esos datos, lo que estás viendo y entendiendo es que el problema está creciendo. Ahí hay un punto súper interesante que lo hemos tocado aquí varias veces con varios alcaldes, que tiene que ver con esta lógica que es media particular de el tema de qué es lo que conviene atacar. Voy a ponerlo en términos económicos, si es que la oferta o la demanda. Por ejemplo, en la droga, uno dice hay que atacar a los que venden droga, etcétera. Sí, pero el problema es que ellos venden droga porque hay gente que la pide. Y hay mucha gente que la pide y que está dispuesta a pagar por droga. Y por lo tanto hay que también buscar la forma de atacar la demanda. No solamente los que ofrecen la droga, sino que quienes demandan la droga, porque si es que nadie te la pide, no va a ir la droga. Pero llega. Y llega a San Bernardo, y llega a Santiago, y llega a Concepción, y llega a todas partes. ¿Cómo se hace para tratar de ver, a ver, por qué razón hay tanta demanda de droga acá? Bueno, por eso que nosotros cuando planteamos el titular que genera una alerta, lo que nosotros estamos mostrando es que vamos a transformarnos en una sociedad distinta a la que hoy día somos si seguimos siendo cómplices de lo que hoy día está ocurriendo. Por lo tanto, cuando el día de mañana esto ocurra, no digamos que nadie dijo, chiquillo, esto podía ocurrir. Ese fue el ejercicio que nosotros quisimos instalar y creo que lo instalamos bien. Nosotros hemos formado una delegación municipal en el lugar y lo que tú señalas es uno de nuestros principales desafíos. ¿Cómo la salud mental tú la abordas? Porque para haber un consumo tiene que haber una primera condición y muchas de esas condiciones tienen que ver con problemas de salud mental. Y cuando tú tienes en la zona sur de la región metropolitana 15 camas para personas que tienen una alta probabilidad de consumo en términos de drogas, te das cuenta que la política pública en términos de poder rehabilitar a personas en estas condiciones es cercana a cero. Por lo tanto, no hay ningún esfuerzo para eso. De hecho, te voy a dar otro dato. En mi comuna, hace 3 años habían 200 puntos de personas que vivían en condición de calle. Hoy día tenemos más de 500. Y muchas de esas personas, fíjate que no es que no tengan casa. Son personas que salen de su casa y se quedan 2 o 3 días en un lugar determinado junto a un grupo de amigos consumiendo droga y alcohol. Es lo que ellos dicen, nos vamos a lanzar un par de días. Y mientras eso ocurre, esos 3 días generan problemas a la comunidad, orinan en los espacios públicos. Entonces son un verdadero problema. ¿Y qué hacemos nosotros? Todos los días tenemos que estar abordando estos puntos, sacándolos, pero es un problema sin solución porque no existe una política pública de salud mental para poder rehabilitar. ¿Cómo se puede, Christopher, simultáneamente pensar en, qué sé yo, las promesas de campaña que tú hiciste para que te eligieran, de hacer crecer, vibrar, hacer San Bernardo una potencia comunal y simultáneamente con este problema adentro? Trabajando todos los días de una manera exacerbada, golpeando puertas, aprendiendo a trabajar con personas distintas. ¿Y te pescan? Sí. De hecho, que tengamos una delegación municipal, que la semana pasada haya estado la ministra de la Mujer en el barrio que te menciono, escuchando a mujeres que viven lo que vivió Krishna, es una señal concreta de que el Estado tiene que empezar a recuperar. Entonces, eso es una cosa.
Pero paralelamente también la comuna no solo tiene estos problemas de delincuencia. Nosotros no deberíamos estar concentrados en esto. Esto debería hacerlo la policía, el Ministerio de Seguridad. Nosotros nuestro rol es preventivo, es ver cómo solucionamos el problema del alcantarillado, cómo conseguimos recursos para tapar los hoyos, etc. Pero esto es tan grave que la mayoría de los alcaldes han tenido que involucrarse porque muchas veces nuestros vecinos llaman a Carabineros y Carabineros no llega, no porque no quiera, es porque no tiene dotación. Entonces el problema está tan desbordado que en el fondo está generando que nosotros tengamos un rol más activo. Y respecto a tu pregunta, la única manera de enfrentar esto es justamente armando acuerdos políticos de gran envergadura. Y en eso creo que tienes que tener la capacidad de sentarte con alguien que piensa distinto a ti y decir, bueno, ya, tú pensás A, yo pienso B, pero aquí tenemos un problema al medio porque la gente hoy día está en esta condición. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde avanzamos? ¿Por dónde cedemos? ¿Y hay esa viabilidad, crees tú? Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que está muy disponible a construir acuerdos de mayoría. Y prueba de ello lo que te decía hace un momento atrás. Cuando fueron capaces en el Congreso de ponerse de acuerdo en una reforma de pensiones, es una señal concreta que en nuestro país existe gente con capacidad de diálogo y capacidad de entender que solo no puede cambiar el mundo, que es una construcción colectiva. Y si algunos lo quieren hacer, créeme que yo creo que lo van a pasar muy mal. No tengo ninguna duda que si alguien cree que va a pasar por encima de los demás a la fuerza, créeme que va a haber una respuesta natural. Christopher White, alcalde de San Bernardo, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en Última Mirada. Muchas gracias a ti. Hay harto que hacer. Mucho, pero nos gusta. Muchas gracias. Que Gracias a ti. muy bien. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Nos encontramos aquí mañana. Chao, chao.